Queridos amigos de TVA Cantaura, sean cordialmente bienvenidos todos ustedes a una nueva emisión del programa Pueblos, Costumbres y Tradiciones. Como ustedes ya lo saben, estamos ahorita desarrollando un interesante ciclo que hemos denominado Homenaje a Cantaura en sus 278 años de fundación. De más está decir, por supuesto, que Cantaura fue fundada como Chamariapa, con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. Como no, ya todo eso ha sido suficientemente explicado, pero necesitamos recordarlo un poco. Cantaura, como ya lo hemos dicho, pues está cumpliendo 278 años de su fundación. Ahora, como es, vamos a decirlo, planteado por este programa, nosotros queremos conversar de la historia relacionada con nuestra ciudad, de la historia más cercana, de la historia más lejana. Y hoy vamos a tener un programa interesantísimo y ustedes van a tener la extraordinaria oportunidad de enterarse de una cantidad de cosas que muchos de ustedes no conocen y algunos otros lo han olvidado. El invitado de hoy para este tema a muchas personas les va a sorprender, pero no solamente que él sea el invitado, sino les va a sorprender la conversación que vamos a tener con él, el conocimiento que este caballero tiene de la historia de nuestra ciudad y la vinculación de su familia, de su apellido, con la historia desde hace aproximadamente unos 100, 150 años de esta ciudad de Cantaura. Todos ustedes saben, por supuesto, que Pueblos, Costumbres y Tradiciones es una presentación de TVA Cantaura y que lo hacemos con muchísimo cariño. TVA Cantaura es dirigida y por supuesto tiene su participación en este programa la licenciada Ángeli Palma y Francisco Javier García en todo lo que es lo relacionado con la dirección. En cuanto a la sala máster, la cámara, la edición, todos los aspectos técnicos son la responsabilidad del amigo Rolando Cifuentes. También agradecemos, por supuesto, a todos los otros programas de TVA, de Radio Centro, que nos ayudan en todo eso. La Noche Retro de John Keiber Carreño. Tenemos también el cariño que siempre nos brinda el amigo José Luis Andrade y Juan Carlos Umbría, la señora Sandra Hernández, que también nos apoya en esto, y como todos saben, pues la conducción del programa a cargo de Ramón Sotillo. Amigos, nosotros tenemos hoy un invitado que nos va a dejar mucho contenido de nuestra ciudad. Porque nosotros no podemos olvidar que la historia de Cantaura no es solamente la historia fundacional relacionada con la avenida de San Joaquín, toda esa parte que ustedes conocen. Todo eso no se queda ahí. Son 278 años que han transcurrido y nosotros vamos a tratar de abordar un poco más acá desde esa fundación. Y para ello, por supuesto, tenemos un extraordinario invitado, un querido amigo, mi vecino además, ¿verdad? Que es el licenciado José Jesús Aguilar Natera. José Jesús, bienvenido a Pueblo, Costumbres y Tradiciones. Bienvenido, pues, y un saludo pues para la gente que nos está viendo. Bueno, un saludo muy cordial a todo el equipo de producción de un programa tan importante que es Cultura, el que usted conjuntamente con el equipo que dirige Radio Centro hoy en día viene semanas tras semanas llevándole al pueblo chamariapero lo que es la esencia de la historia y de la cultura, que es fundamental para el crecimiento
de cada uno de nosotros como ciudadanos. Hoy, más que nunca en estos momentos de crisis, recordar es vivir. Los recuerdos nos llenan, nos confortan y nos dirigen a un rumbo mejor. Y nos permite además relacionar el pasado con el presente y por supuesto con el futuro, de lo cual también vamos a hablar. Bueno, correctamente, profesor. Bienvenido hoy aquí en esta humilde casona de mis ancestros, en la esquina Colón, como anteriormente se le denominó en épocas de la mitad del siglo XIX. Sí. Estamos aquí pues compartiendo y difundir pues los conocimientos que tenemos en torno a lo que es el contexto histórico de esta bella dama, como es Cantábara hoy en día, forjadora de grandes retos y comprometida más que nunca con los devenires del futuro que hoy tenemos que poner nosotros como ciudadanos ante la situación país que estamos viviendo. Qué bueno. José Jesús, vamos a ponernos en el lugar en donde estamos. Nosotros estamos desarrollando este programa ahorita desde una vieja casona que está ubicada en una de las esquinas de la Plaza Bolívar de aquí de Cantábara, de la que hoy se llama Plaza Bolívar, pero que tiempo atrás recibió muchos otros nombres y no era, por supuesto, ni siquiera soñar lo que es actualmente, ¿verdad? Esta casa que está ubicada en el cruce de la calle Freites con la calle Riva, exactamente. Ustedes que conocen suficientemente a José Jesús, ubíquense en esa esquina en donde hubo una famosa barbería, hubo negocios, estuvo el primer registro aquí de Cantábara. De eso nos puede hablar. Sí, bueno, históricamente esta esquina es muy emblemática. La esquina como tal formó parte del patrimonio familiar por la vía materna, perteneció a mi tía abuela Rosalía Natera. En esta esquina hubo una área comercial, profesor, que en primera instancia funcionó el registro, la oficina de registro público, quien se instala aquí. El primer registro. El primer registro que se instala a finales del siglo XIX, en 1870, fue la primera oficina de registro y llegaron justamente a una esquina aquí. Más adelante, por lo que me contaban mis abuelos, funcionó el almacén de un hombre muy conocido y que generó mucha prosperidad y desarrollo a través del fomento del comercio, como fue don Juan Vicente Moreno. El primer almacén lo estuvo aquí, después lo mudó hacia la parte de la avenida Sucre con Bolívar. Hoy hay una edificación allí moderna. Y en la década del 40, 50, ya del siglo XX, esa década muy convulsionada y de mucha transformación para nuestra tierra chamariapera, producto de la llegada de las petroleras aquí, inició labores el señor Antonio Peñalosa en una barbería, la cual marcó pues gran parte de la historia de esta esquina. Y recuerdo yo, muchacho, compartí allí muchas tertulias con personas de la época, y una de las anécdotas que me decía el barbero José García, por esta silla, una silla que está allí, que estaba allí, que era una silla de barbería de origen italiano, me decía, por aquí pasaron presidentes. Por ejemplo, especialmente el presidente Jaime Lucinchi, claro, quien vivió aquí en Cantábara. Fue médico rural aquí en Cantábara. Él y su esposa. Él y la doctora Gladys Castillo de Lucinchi vivieron aquí, fueron ambos médicos rurales aquí en Cantábara durante muchos años. Y bueno, eso forma parte de la historia de esta bella tierra que hoy queremos empezar a tertuliar. Claro, aquí. Por supuesto. José Jesús, tú nos has acomodado aquí en esta sala que era el recibo de la casa, como se decía anteriormente. Se entraba por el zaguán, el tradicional zaguán, por supuesto, de este tipo de casas, se llegaba aquí. Y tú nos has acomodado aquí un espacio tan atractivo que, bueno, se aparece en las imágenes, un escritorio, por supuesto, que fue remodelado, reacondicionado. Pero ¿qué representa eso para ti y para tu familia? Mira, eso forma parte del patrimonio de la familia, los recuerdos que se han venido a través de los años conservando.
como bien usted le dice, profesor, allí ese escritorio perteneció a mi bisabuelo, quien fue el general Rosendo Nateras Pérez, quien nos tenemos que aquí. Es precisamente la foto que está colocada. Una foto que conservamos aún allí. Rosendo Nateras Pérez, hijo de Cantaura, de familia cantaurense, Chamaria Pera, de aquellas primeras familias que iniciaron su asentamiento aquí, porque bien debemos de conocer Cantaura, los orígenes, y lo ha explicado muy bien un hombre conocedor de la historia, y que Dios le dé mucha salud, como el profesor Rafael Rodríguez Guevara, quien nos une Amén. Afecto y familiaridad. Cantaura fue un pueblo 100% de fundación indígena, sí, étnica, nuestra hoy honrosa etnia Cariña. Un saludo a todos los hermanos Cariña en la zona de Guanipa, sentados a lo largo y ancho de la zona de Guanipa. Claro. Pero aquí a finales, a mediados del siglo XIX, 1840, 1850, empezaron a llegar familias venidas de otras partes, Barcelona, Ciudad Bolívar, que eran las capitales también más cercanas de Monagas, pero más que todo irradiaron más personas de Ciudad Bolívar, Soledad y Barcelona, y Aragua de Barcelona también, y entre ellas la familia Natera. Discúlpame un momentico, José Jesús, porque tenemos suficiente tiempo para hablar, pero hay otra foto aquí donde está un caballero montado a caballo, un caballo mi blanco, abuelo materno, Juan Antonio Nateras López, hijo del general Rosendo Nateras, y en el centro hay una foto de data de 1910. Allí la persona parada es la señora Rosalía Natera, hermana de mi abuelo, hija de Rosendo, y una tía bisabuela materna también allí, Clotilde Arroyo. Pues nosotros éramos Arroyo, mi mamá era Arroyo también, y proveniente de Ciudad Bolívar, Soledad, del doctor Joaquín Arroyo, de Monseñor Arroyo, quien fue también arzobispo de la diócesis de Guayana en su oportunidad. O sea, una familia cargada de mucha historia y bueno, y de un conocimiento amplio para que nosotros compartamos aquí, profesor. Y eso es precisamente lo que queremos. Sí, bueno. Ahora, por cierto que esa foto, la foto que está en el centro, donde está la señora Rosalía, que tengo entendido, fue hecha en este mismo espacio. Que le decían Chalía, en esta misma sala. En esta misma sala, si retrotraemos un poco la historia, esta es la puerta que la cubría una ventana allí. Ajá. En esta misma puerta hace 108 años, sí, fue hecha esa foto aquí en 1910. En 1910. 100 años del 19 de abril. 100 años. Ahora fíjate lo siguiente, en esa foto se va a llegar el momento que nosotros vamos a acercarnos más a esa foto, porque hay una famosa historia, un hecho histórico, porque a veces la gente cree que historia es simple, no, un hecho histórico registrado que a mucha gente le va a asombrar, como eran las familias de antes y las mujeres de antes. Ahora, hay otro detalle para cerrar esta parte que nosotros tenemos. Tú tienes aquí, nos has mostrado, has tenido la gentileza de abrir unos documentos de tu familia, documentos originales, puño y letra, ¿verdad? Originales. Por ejemplo, este telegrama. Imagínense ustedes, como ustedes que lo están viendo, los telégrafos federales. Según veo aquí, 1921 creo que dice ahí. Sí, bueno, ahí hay un compendio, profesor, de una carga histórica auténtica, sí, que fue producto de un esfuerzo muy chico, porque de pequeña edad me ha gustado conocer el pasado. Ajá, sí. Conocer el pasado es estructurarse uno y como un buen ser humano y enrumbarse hacia las generaciones futuras que nos permitan, claro, sí, corregir, avanzar, perfeccionarnos, y sí, en eso es lo que debemos de tener presente cada uno de los seres humanos, convertirnos en buenos ciudadanos. Sí. Y la historia nos permite en gran medida servir en ese esquema de conversión de buen ciudadano. Bueno, allí hay una carga histórica, sí, ahí hay elementos históricos de 1890, 1870. Les recuerdo que mis abuelos
vienen de una lucha armada. Sí. ¿Verdad? Ya vamos a llegar a esa parte, José Jesús. Pero la gente los amigos de Pueblo, Costumbres y Tradiciones, no me perdonarían si yo no comienzo contigo, José Jesús. Por eso quisimos hacer un pasaje rápido por todo esto, porque imagínate, cubrir en una hora todas las cosas que se relacionan con tu familia. Pero, ¿dónde naciste tú, José Jesús? No, yo muy orgullosamente soy chamariapero 100%. Nací en el hospital de Cantaura, profesor. Ajá. Mi madre Isidra Natera, hija de Juan Antonio Natera López, mi papá José Jesús Aguilar, conocido muy cariñosamente como Chuo Aguilar. Chuo Aguilar. Dejó muchas amistades, él era oriundo del estado Monagas, de las Bocas de Tonoro, pero desde muy joven se vino a Cantaura, pues en aquella atracción que generó Cantaura en la época de los 40, los 50, producto del desarrollo petrolero que se venía desarrollando aquí en la zona, como muchas familias que llegaron aquí del oriente del país y gran parte de la geografía nacional. José Jesús, aun cuando ya tú dijiste algunos nombres, vamos a hacer un pasaje rapidito. Tu papá y tu mamá ya los nombraste. Tus abuelos por el lado de tu mamá. Mi abuelo por el lado de mi mamá, Juan Antonio Nateras López, como bien le hice saber, el que está en la foto. Que es de este hombre a caballo. El hombre de a caballo, el último hombre a caballo, como lo tildó el profesor Rafael Rodríguez, Rafael Dun y Luis Arrioja cuando tenían la Casa de la Cultura y un proyecto que tenían ellos, el libro en negro, lo tildaron el último hombre a caballo. Ajá, tus abuelos. Mis abuelos vienen en una línea más amplia, tengo mayor conocimiento de la línea materna, porque nos enseñaron en gran medida a sentirnos pues allí en la parte materna. Bueno, mi bisabuelo Rosendo Nateras Pérez, quien fue general en la época de los caudillos que se generaron mucho en Venezuela, después del proceso de la separación de la Gran Colombia. Estamos hablando del siglo XIX. Del siglo XIX, como bien sabe usted, profesor, amplio conocedor de la historia, después de la gran lucha independentista y del sueño coronado del libertador Simón Bolívar de hacer aquella América grande, unida, independiente, y luego del fracaso y aquella célebre frase que dijo Bolívar: estoy decepcionado, estoy arado, haré en el mar, producto de las mezquindades y las individualidades que en el momento se presentaron y que truncaron ese proyecto grande de hacer esa América unida en 1830, que se disuelve la Gran Colombia. A raíz de allí vinieron caudillos tras caudillos, gobiernos van, gobiernos venían, todos marcados por un golpe militar, por caudillos en ese momento que estaban en el espacio político, político-militar, que generaron posteriormente una guerra federal, una guerra de que prácticamente 10 años que dejó secuelas inmensas, grandes heridas. Todavía no nos habíamos recuperado de la guerra de la independencia, imagínense. Y bueno, mi bisabuelo empieza a formar parte de ese proceso de lucha armada en 1870, 1890, logran sus mayores laureles con la revolución legalista, gran amigo y hombre de confianza del general Nicolás Rolando, que en aquel tiempo era el presidente del estado Bermúdez. Venezuela ha tenido muchas transformaciones a través de su estructura política, organizativa. Debemos decir, discúlpame un momentico, porque necesitamos poner a nuestros amigos, el estado Bermúdez fue prácticamente todo lo que nosotros conocemos ahorita como el oriente del país. Anzoátegui, Monagas, Sucre y la capital era la Cumaná. En ese momento, durante la revolución legalista reinante, mi abuelo formó parte, era jefe de la zona centro, mi bisabuelo de la zona centro-sur del estado, al mando de Nicolás Rolando. Pero como bien le dije, la trompeta de las insurrecciones eran el orden del día. Los gobiernos 2, 3 años y venían golpe tras golpe.
Otro caudillo. Bueno, sí, en efecto. Ellos logran la revolución legalista con Joaquín Crespo en esa oportunidad, pero las mezquindades de la época siempre estaban latentes, pues, y detrás de eso estaba el sonido de los mauses y de los cañones. Sí, sí, definitivamente. José Jesús, okay. Tu familia, la familia tuya, la cercana, tu esposa, tu hija. Bueno, hoy en día tenemos mi esposa Belmaris González, mi hija Valentina, quien no nos acompañó hoy, producto de algo viral que está atravesando. Pero yo quiero enviarle un saludo muy cordial a mi queridísima vecina María Valentina, que conversamos mucho por la reja y conversamos y hablamos. Qué bueno, qué linda tu niña. Y José Jesús, tú llevas en tu sangre sangre de gente luchadora, genes de gente luchadora, manifestado desde este sitio, desde esta casa donde nosotros estamos. Ahora, ¿qué representó en su debido tiempo la familia Natera para esta ciudad? Mira, profesor, la familia Natera, como bien le dije, vamos a hablar un poquito más de la génesis. Nuestro apellido inicialmente viene de Asturias, España. Ajá. Ahí no pude localizar un escudo de armas que para ese momento aquellas familias las caracterizaba. Ellos en su primer viaje a América llegan a México. Una parte de ellos queda en México y otra parte de ellos viene a Venezuela a mediados del siglo, en la segunda, tercera década del siglo XIX. Llegan por Barcelona, se instauran aquí en Cantaura, porque Cantaura era un pueblo de transformación, de familias venidas de otros destinos, porque como bien le dije, es un pueblo que inicialmente de fundación étnica, cariña. Claro. Luego los hermanos indígenas son cambiados o son colocados allá en la mesa de Guanipa, a las orillas del río Guanipa, por el punto de vista y las características geográficas para unos mejores esquemas de producción y de sus costumbres, y empiezan a llegar las familias a Cantaura. Llega la familia Natera, llega la familia Rioja, Freites. Es importante recordar que una de las primeras familias que llega aquí a Cantaura es la familia Freites y la familia Pérez. Eso es importantísimo. De esa familia Pérez vengo yo en ese árbol genealógico. Pues. Descendiente, por supuesto, descendiente de uno. Pedro María Freites. Mira, hermano, tengo entendido que Romualdo Freites, que fue el Freite de ese tronco que llegó aquí primero, es hermano menor de Pedro María Freites. Sí, es correcto. Ve, aquí tenemos una prueba histórica, profesor, que nos da pie a fundamentar la llegada de las primeras familias de origen mantuano, de origen criollo, de origen de ascendencia española, como querramos decirle claro. nosotros desde el punto de vista del lenguaje. Esto es un título de conformación, confirmación de tierra. Este forma parte del primer latifundio que la corona española otorgó a una familia, específicamente al padre del general Pedro María Freites, estas labores de conformación y remate de tierra, porque era un proceso muy complejo, no es como hoy narran de manera muy despectiva y producto de la ignorancia o del mal aprovechamiento político de los que nos gobiernan, de que los españoles otorgaban tierra a diestra y siniestra. No, mira, eso no es cierto. Este es un expediente prácticamente de más de 40 hojas y fue 40 años de discusión por parte de la corona española, que se inició en 1746, es decir, 6 años después de la fecha fundacional de Cantaura. Este expediente lo inicia José Antonio Freites Guevara, quien es el padre biológico de Pedro María Freites, uno de los grandes precursores independentistas de Venezuela. Y fue en 1900
en 1792, cuando la corona española logra darle, 40 años, 40 años después, imagínese. la corona española logra adjudicarle, bajo el proceso de remate, el primer latifundio aquí ¿Cómo se llamó ese latifundio? El Gran Jazmín, una composición de 21 leguas y 3/4. ¿Y estaba por dónde? Está ahorita en lo que llama uno del Diezmero, lo conforman las propiedades hoy del Diezmero, Barranca, San Manuel, Araibel, Santa Lucía, toda esa zona que está allí, hasta pegar con las riberas del río Guanipa, quien era uno de los linderos por su parte sur de ese latifundio. En realidad, allí hay una prueba fehaciente donde nos da pie a decir que las primeras familias que llegan aquí son las Freites. Igualmente, las Pérez, mi quinto abuelo, cuando le hablo mi quinto abuelo, para no empezar el tátara, o sea, desde el punto de vista gramatical, del lenguaje, se le dice quinto abuelo. También fue Jerónimo Pérez de Aguilera y Gómez, de allí viene la familia Pérez por esa línea, también de origen español, y se le otorga también otro latifundio durante la misma, lo que le venía hablando, en 1802, que fue las tierras de Mara, lo que hoy conocemos aquí como parte del Guamache, parte del Guario, Mara, La Mula. Eran de 2 leguas y 7 octavos, una extensión menor de tierra. Tú. Pero así correlativamente fueron llegando las primeras familias aquí a Freites, producto ¿qué? Del desarrollo agrícola y pecuaria, aun cuando era un tanto incipiente por las condiciones de la tierra, porque no del todo bueno, es la parte más noroeste, porque la mesa de Guanipa es una tierra con bajo nivel de fertilidad, sí, claro, que no tenía el gran aprovechamiento del punto agrícola y pecuario. De eso de todas maneras vamos a tocar más adelante. Es obvio entonces decir que la vocación de ese tiempo era agrícola y pecuaria. Totalmente, totalmente. Aquí la producción era agrícola y pecuaria. A partir del 35, 36 es que empiezan a incursionar la industria petrolera. Yo recuerdo, porque me gustaba, era muy acucioso en la historia y en oportunidades libres, en el registro que quedaba a escasos metros de aquí, la revisión es importante, la lectura, y me metí a leer en mis ratos libres allí y pude constatar que a partir de la segunda década del siglo XX fue cuando en el gobierno de Juan Vicente Gómez, quien mis abuelos lo adversaron hasta lo último, sin ningún nivel de negociación, ni de parcialidad, ni de alineamiento, fueron muy férreos en la lucha contra Juan Vicente Gómez, uno de los mayores dictadores que tuvo la historia venezolana. Comparto el criterio de muchos grandes historiadores que el siglo XX entró tarde en Venezuela, producto de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien desde 1902, con la entrada de los andinos al poder, dirigida por Cipriano Castro, y posteriormente, luego de la situación de salud, que Castro viaja a Europa y Gómez, por la ambición que siempre nos ha caracterizado a algunos políticos, toma el poder de manera oprobiosa hasta 1935, que lo declina a través de la muerte. Mis abuelos tuvieron la lucha armada contra ellos durante todo ese tiempo, y luchar contra una dictadura, profesor, en aquellos tiempos no es igual como hacer oposición ahorita, discrepar de un gobierno e irse tranquilo a su casa. Exacto. A cualquier actividad. Vamos a tener un pequeño espacio en la otra parte para tocar eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, para cerrar esta primera parte, nosotros podemos decir, José Jesús, que Cantaura es mucho más que petróleo. Mira, Cantaura, más que petróleo, es riqueza humana. Cantaura, su gente, sus antepasados, fueron bastión fundamental en la historia y en la esencia y en la construcción de este mejor país por el cual todos nosotros
añoramos. Personajes valiosísimos, Silvestre Guevara y Lira, Claro. hijo ilustre de Cantaura, un hombre que con propiedad, con convicción, pensando desde el punto de vista católico en el derecho humano, combatió una de las grandes caudillos del siglo XIX, como fue la de los Monagas, y fue un hombre precursor aquí y fue presidente del Congreso en esa oportunidad. Felipe Guevara Rojas. Felipe Guevara Rojas, un hombre inminente, Sí. médico, quien fue ministro también en esa época, ministro de Educación Ministro de entre Educación. Y por un 1913. tiempo rector de la UCB. En 1915 tenemos la poetisa Sí. Mercedes de Pérez Freite, Claro. y muchas otras personas fundamentales. Un hombre al cual admiro yo, un hombre de una época posterior, pero al cual admiro desde el punto de vista de su personalidad, de su conocimiento, de su lucha y de su convicción, el doctor Pedro Elías Rodríguez Carrasquel, un hombre digno de la historia de Cantaura y que pocos conocemos aquí de las nuevas generaciones. Qué bueno. José Jesús, fíjate tú, hemos hecho un recorrido y hemos tocado tantas cosas, ¿verdad? Muy puntualmente, porque imagínate, si tú, por ejemplo, te pones a desarrollar ese documento que nos mostraste de esa primera Latifundio. Ese primer latifundio de todo este material que tú tienes aquí. Pero nosotros necesitamos ir a un pequeño corte porque la televisora necesita hacer promoción y cosas, pero vamos a volver y vamos a centrarnos más en Cantaura, porque con todo el respeto que nos merece la generación fundacional de la ciudad y todo lo que vino creciendo para acá, pero hay valores que han surgido más acá de los cuales tú has hablado, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a ir a un pequeño corte para promociones del canal y ya regresamos con Pueblos, Costumbres y Tradiciones por TVA Cantaura.